Vamos a hablar, voy a ponerlo en estos términos, el doble filo de la empatía. Iba a decir contra la empatía, pero va a ser, no pongas contra la empatía, va a ser un poco así. Tienen un bastante... El doble filo de la empatía. En el 2019 yo escribí un texto en una revista que era hermosa, que lamentablemente no está más, estaba online, que se llamaba El doble filo de la empatía. Escribí un ensayo larguísimo y extraje algunos párrafos de ahí y otras cosas que seguí pensando después, porque no es que escribo y ya no pienso más, porque era un momento en el que ahora también, en el que todo el mundo pedía empatía ante cualquier situación. Por favor, empatía. Entonces, como todas esas palabras que se usan y se gastan, bueno, entonces me metí con eso y escribí un poco en contra de ese uso de la empatía, de pedir empatía, no en contra de la empatía. Empatía en sí misma no es, sino el uso de la empatía, ¿está bien? De pedir empatía. Para mí el pensamiento crítico, que es esto mismo, que no agarrar algo que se banaliza, y para mí es ver de qué está hecho y no quedarse tan tranquilo con que algo es así y listo, ¿no? Entonces es enfrentarlo. Es como desarmar, ver cómo está hecho, revisarlo. Lo compone. ¿Por qué un concepto como la empatía se pone de moda en un momento determinado? ¿Por qué todo el mundo pide empatía? ¿Por qué la empatía es como la llave maestra para todo? No sé, a mí me interesan ver esas cosas, me interesa ver esas cosas de qué están hechas. Eso es a lo que yo llamo pensamiento. Creo que es agarrar, no es crítico por crítico y por estar en contra, no es en contra, es reflexionarlo. Ver qué usos tiene, como lo que decía Evita la otra vez que yo no sé qué hice, que Evita dijo, sí, vos dijiste muy bien lo que yo había... ¿De qué estábamos hablando? De la adaptación. Claro, no era en contra de la adaptación, es en contra de cierto... a priori de que adaptarse está bien, ¿no? Punto. Esas cosas que se van naturalizando y que se naturalizan tanto que terminan vaciándose. Y a veces incluso podría ser lo contrario de lo que pregona, ¿no? La empatía. A veces en nombre de la empatía se producen muchas crueldades. Esas distintas aristas de algo que se usa mucho y que se banalizan, a mí me interesa leerlas, digamos, ¿no? Pero eso. Gracias. Quiero leerles como un acopio que hice de los usos de la palabra empatía en las redes sociales, si me permiten. Adelante. Facundo Manes hace unos años creó una especie de agrupación que se llamaba Empatía, por ejemplo. Y decía, la necesitamos como sociedad, pensar que el otro puede tener razón y que puede disentir conmigo e incluso sentir su alegría y su tristeza, dijo en ese momento. La empatía... Prestemos atención a lo que dice la gente. La empatía es tan necesaria como el oxígeno para vivir. Para mí, cada vez es más claro que lo que divide la izquierda y la derecha es la empatía. Lo ves todo el tiempo. Paréntesis. Estos son como frases que estaban dando vueltas en las redes. Bien. Quiero decir algo. Lo ves todo el tiempo. Es decir, ella o él, no sé, perdón, no tengo los autores, ¿no? Supone que algo es evidente y la idea de que algo es evidente también es complicada porque también es parte del dispositivo de la naturalización, ¿no? Es decir, es evidente, ¿no? Como, no sé, está a la vista de todos. Sí, claro, qué sé yo, te subís a un taxi o no sé, o alguien con cierto pensamiento contrario a uno te dice, es evidente, ¿no? No es evidente, no es obvio, ¿no? Es parte de una ideología. Otra cosa menos común que hay es efecto de una ideología. Entonces, lo que pretende hacer pasar lo evidente o el sentido común es velar que eso es un artefacto de la ideología. ¿Entendés? Entonces, es evidente, ¿no? Las cosas como son. Claro. Las cosas no son. Qué importante es la empatía. No dejen que la falta de empatía se vuelva moda, chicos, por favor. Creo que muchos hombres necesitan asumir que coger bien depende cero de su aspecto y capacidad física y 100% de su personalidad y empatía, dice alguien. Empatía, un titular. Salvó un saltamontes herido y formó un increíble vínculo con el insecto, tituló La Nación. Qué hermoso. Creo que al mundo le falta un chingo de empatía y compasión. Medio mexicano. Sí, es de México. Antes de votarlo, miren más allá de sus vidas y tengan empatías por los demás, manga de soretes. Bueno, ¿está bien? Yo creo que a este mundo le falta más empatía, definitivamente. Hay algo que se llama empatía, prueben un poco.
Coge bien quien tiene el cerebro lleno de empatía, no de pornografía, dice alguien. Me gusta, Sinceridad sin empatía es igual a crueldad. me gusta. Por eso, empatía, gente, si no, cerrá el orto. Es una empatía bien. Es como una empatía totalitaria. Exacto. O sea, que no es muy empático que digamos eso, ¿no? No es muy... no soporta mucho la diferencia esa empatía. ¿Vas a ser empático o vas a ser empático? O sí, o estás conmigo o es con... La falta de empatía es lo que nos está matando a todos. Empatía, dice alguien. Me cansé de estar detrás de las personas preocupándome por ellas cuando ni se esfuerzan al menos en poner un poco de voluntad. No te pido mucho, solo te pido que pongas empatía. Bueno, tengo más, un par más. Ella es quizás el habitante del santuario que más corazones robó, uno de esos seres que despierta la empatía de muchísima gente y hacen que vean a los animales explotados de una forma diferente. Hablan de Gali, una cabra. Perdón. Bueno, Me encanta. Podríamos seguir. Bien, la pregunta es, ¿qué es la empatía? A esta altura, no sé, porque la filosofía se ocupó de la empatía, el psicoanálisis se ocupó de la empatía, la fenomenología se ocupó de la empatía, pero en estos usos que se hace de la empatía, ¿qué es la empatía? Ya no sabemos bien qué es. Porque lo que hace la empatía es justamente anular la diferencia o este uso, ¿no? De la idea, anular que el otro es diferente y que el otro tiene otros modos, otros gustos, otras maneras de no matarse. Porque de no matarse para acá hay una cantidad de matices. Y no hay, si vos te pones en mi lugar, me sacás a mí de mi lugar. Esa es la trampa de la empatía, que es hacer pasar por uno, ¿no? Pasar por uno para entender al otro. La frase mántrica de la empatía es: no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Sí. ¿Y por qué no le hagas al otro lo que al otro no le gusta que le hagas? Claro, claro. No lo que no te gusta a vos, porque por ahí lo que a vos no te gusta al otro le gusta. Exacto. Ay, Pero lo que quiero señalar con esto es que obviamente se transforma como en una contraseña de humanidad. Y además la empatía siempre se le reclama al otro. Viste que nadie dice yo no soy empático. Se dice, ay, un poco de empatía, Marcos. Bueno, entonces eso me deja a mí del lado tranquila de que yo tengo empatía y le estoy pidiendo empatía al otro, que es siempre el que no la tiene. Considerarlo en su diferencia también, ¿no? Considerarlo con todo lo que tiene de diferente a mí y con todo lo que no soy yo, justamente. Porque además, ¿vieron que cuando uno le dice al otro, te entiendo? La siguiente frase, ¿cuál es? A mí me pasó lo mismo. Te entiendo, a mí me pasó lo mismo. Claro, porque por un lado uno podría decir, por un lado es imposible no pasar por uno cuando uno está escuchando al otro, ¿no? Salvo en el análisis que tiene que ver con lo que decían al principio de la humanidad del analista. Pero por eso el dispositivo del psicoanálisis justamente no es ni el de la empatía, ni el de la comprensión, ni el del entendimiento en el sentido de la identidad del espejo, sino considerar al otro en su diferencia, que al otro puede no gustarle lo mismo que a uno le gusta, que el otro puede no querer lo mismo en el mismo momento, en el momento en que está pasando, aunque uno haya pasado, no, por ejemplo, yo me enyesé, quiero o no quiero, lo que decían de alguien que está llorando en la calle, ¿no? Sí. una lloradita de sí. ¿Vos qué harías? Lo que vos querrías que hicieran con vos, lo que vos considerás por que eso- el otro... Parece bárbaro que te pongan un aprieto y que no sepas cómo actuar y no que le impongas al otro lo que vos considerás que es mejor para el otro. Viste que esa es una posición también de muchas personas, que es yo te voy a decir lo que es mejor para vos y te aplastan con eso. Exactamente. Hay un psicólogo que hace muchos años escribió un libro en Estados Unidos, se llama Paul Bloom, que se llama Contra la empatía. El caso de la compasión racional, porque la idea también es, bueno, y muestra cómo, si quieren les leo unas partes, muestra cómo la empatía no solo no logra eso que pretende lograr, la compasión por el otro, sino todo lo contrario, manipulación en algunos casos. Y hay otra idea, ¿por qué le pone compasión racional? La idea de que la empatía es voluntaria, ¿no? Sí. O sea, tener empatía por mí como si eso fuera voluntario, y no es voluntario. Por ejemplo, si hay personas que se angustian porque hay un perro abandonado en la calle y se ponen a llorar, y no lloran cuando se les muere el abuelo.
¿Vos vas a juzgar eso moralmente? Sí, la gente lo juzga moralmente. Dice, lloraste por el perro y no lloraste por tu abuelo. Bueno, pero es que es inconsciente eso. O sea, el punto en el que alguien se identificó con ese perro abandonado no es consciente. Que algo te angustie o no te angustie, que te llene los ojos de lágrimas, algo que te sorprenda, no es consciente y no es voluntario. Es que tiene que ver con eso, pedirle empatía al otro que no piensa como vos. Es anular la diferencia, digamos, ¿no? Eso es básicamente esa empatía que no, digamos, ¿no? Pasarle por arriba al otro con lo que uno considera que el otro tiene que hacer. Yo digo, si vos querés que el otro te ayude de cierta manera, también se lo puedes pedir, decirle, no, quiero que me ayudes así, ¿no? O al revés, preguntarle al otro cómo quiere que lo ayuden. Sí. Podría ser, por ejemplo, yo ahora me rompí el brazo y del universo vasto de afectos divinos que me ofrecieron su ayuda, nadie me vino a mi casa a cocinar, me dijo, vení que te baño y te lavo el pelo. Nadie me dijo eso. Todos me dijeron, avísame qué querés, qué puedo hacerte. Me ofrecieron como una gama de cosas, te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro, te puedo llevar acá, te puedo... Exacto, y estoy de acuerdo. Es una idea de que no existe la crueldad, Claro. de que no existe la violencia, de que no existe el racismo, de que no existe el antisemitismo. Sí, es un velo un poco moral, ¿no? Que pretende que si tuvieras empatía entonces no existiría todo el otro. Por eso decía, Claro. es como la resolución a los males del mundo. De hecho se dice, ¿no? Hitler es inhumano. Y ese es un problema, pensar que, o sea, la humanidad incluye una persona como Hitler. El DSM obviamente dice que al psicópata le falta empatía, pero el DSM dice cosas... ¿Qué es el DSM? El manual El clasificatorio que trajo la otra vez Andy. psiquiatría. Pero no estoy de acuerdo con el DSM. Las categorías del psicoanálisis son otras. Y hay un psicoanalista que se llama Roberto Mazzucca que dice que es todo lo contrario, que el psicópata, aunque la psicopatía no es un término del psicoanálisis, no es una categoría del psicoanálisis, Ok. es perversión en todo caso. Ok. Lo que dice Mazzucca es que el psicópata no solo no le falta empatía, sino que es el mejor empatizador del mundo, porque detecta perfectamente lo que vos querés, lo que a vos te gusta, lo que vos querés. Es un perfecto... Como lo que vos necesitás, de alguna manera. necesitas y te lo ofrece y te lo da ¿no? Por eso cuando estamos o los testimonios de personas que han estado con psicópatas, bueno, han entrado como por un tubo, no porque son idiotas, no es eso. Es por otra cosa y muchas de esas cosas tienen que ver con el modo en que el psicópata, ¿no? pesca perfectamente lo que vos querés y te lo da. Otra cuestión, digamos, que hace este uso de la empatía generalizado, porque una cosa es pedirle empatía a tu amigo y otra cosa es pedirle empatía, por ejemplo, a los políticos o pedir empatía en la esfera pública de esa manera y mezclar lo afectivo, sentimental. Qué locura. Hay muchas Lo que termina haciendo este pedido de empatía en la esfera pública es despolitizar la esfera pública otra vez. Alan Pauls escribió un texto que está en la agenda, no me acuerdo desde el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo exactamente, pero lo pueden buscar, que se llama Contra la empatía y retoma especialmente el aspecto político o antipolítico de la noción de empatía en estos usos. Ahí dice una cosa: la empatía tiene esa rara, extorsiva propiedad. No solo vuelve automáticamente empático al que la reclama, también convierte en monstruo a quien la cuestione, interrogue o simplemente se niegue a darla por sentado. Dicen, cuando yo escribí ese artículo sobre la empatía, recibí mucha ¿Puedes volver violencia. a leerlo? Y una cosa más, quiero decir, 2 cosas más quiero decir, y después traje un video. Dale. Una de las primeras cosas que dice el protagonista de Bebé Reno, ¿la vieron? Sí, claro. ¿O saben de qué se trata? No y los importa, primeros no capítulos. importa, no hace falta. Bueno, está en el primer capítulo, pero sabemos de qué se trata. Sí. Una de las primeras cosas que dice el protagonista es que tenerle lástima a alguien, que podría ir por el lado de la compasión, de la empatía, ¿o no? Sí. Más o menos, la zona. Sí. Que tenerle lástima a alguien es soberbio y paternalista. Dice al principio, como una especie de statement lo leí, ¿no? Como en el primer capítulo, bueno, eso,
porque ayudar al otro guiados por la compasión o la lástima, no solo es paternalista y soberbio, también es el ejercicio de un poder, ¿no? No es que uno no le importe el otro, sino al revés. Porque le importa el otro es que no le da lástima, no tiene empatía, no lo comprende desde sus propios parámetros. Exacto. Para poder acompañar al otro en una situación, como por ejemplo a la que me dedico yo todos los días de mi vida, o una situación médica, la única manera de poder sacarlo del lugar en donde, de ayudarlo a salir de ese lugar donde está, sacarlo dije por la urgencia, no es mi caso, ¿no? Es no empatizar, porque si yo empatizo, me pongo a llorar con el paciente, le digo te comprendo, y nos metemos los dos en el remolino. Y está muy bien, y tampoco se trata de que el analista empatice con el paciente, porque si empatizás no podés escuchar nada, no se puede pensar nada, sino que empezás a identificarte. Pensá la empatía como un espejo, que te identificás y empezás, a mí me pasó lo mismo, sí, yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Y lo que vos decís del rasgo de la humanidad del analista es que la persona del analista no está ahí, el cuerpo Sí. tampoco. Claro, y además ¿qué te voy a decir? Ay, vos me venís con esto y a mí se me acaba de morir mi papá. Pero hay situaciones, es recontra interesante el tema, si quieren ¿Hasta las 10? ampliamos un poco. No, nada. No, que es muy interesante porque efectivamente ahí se trata de una sola persona y es la persona del paciente, ¿no? No se trata de nada más que de eso. Lo cierto es que a las personas, no al analista estrictamente, sino a las personas nos pasan cosas, ¿no? Y después está caso vez por vez, paciente por paciente, qué información uno da y qué información uno no da, porque tampoco todos los pacientes quieren saber las cosas de la misma manera. Entonces uno va viendo si dice, si no dice. En el caso de o en el embarazo que contaba Juanita, No queda otra. no queda otra. Entonces, después sí lo que uno pesca son los distintos modos de relacionarse de los pacientes con esto. Por ejemplo, que está la vista. O sea, esto no lo puedo esconder. Sí, Lo que tiene la empatía es un poco una cuota de sugestión y de hipnosis, te diría, ¿no? Y efectivamente la transferencia pretende, no digo que lo logre siempre, la transferencia pretende que no sea que la relación entre el analista y el paciente no sea una relación de sugestión. Así empezó Freud con la hipnosis, después dijo, esto no sirve para nada, porque puede aliviar un rato. De hecho, la empatía alivia un rato. Quiero decir, a mí me pasó lo mismo. No sé, vos me dijiste que te quebraste y bueno, hablo como si un poco me alivia, obvio. Entonces, pero lo que no tiene que ocurrir es esa tranquilidad en el análisis, porque no es que a veces uno sí le dice algo al paciente en situaciones que hace falta tranquilizarlo. Lo que digo es que no lo hace desde la empatía. Sí, materialmente imposible ponerte en el lugar del otro sin ir con tus propias cosas a ese lugar. Me parece que lo mejor es no ponerse en el lugar del otro, dejarlo al otro en su lugar y bancarse, no entender, bancarse la incomodidad que te puede generar la diferencia. Una cosa que dice Aira que me encanta, dice, te comprendo quién soy yo para juzgarte. Y él dice, te juzgo quién soy yo, no, te comprendo quién soy yo para criticarte, que es como... ¿Viste? El lugar común, él lo invierte y dice, te critico quién soy yo para comprenderte. Claro. Porque no deja de ser también un rasgo de yo te comprendo. No me comprendés, vos me estás metiendo tus cosas encima. No, la comprensión no es buena compañera de ayudar a alguien para mí. ¿Trajiste un video? Se puede ayudar Alex? sin comprender.